En 10 días, 3 presidentes. 5 últimos mandatarios acusados de corrupción. Uno de ellos no soportó la acusación y se suicidó. Se quería un cambio de constitución y ha sido descartado por el actual gobernante Francisco Sagasti. Eso es Perú, país en donde se habla de un efecto espejo con respecto a Chile, por estar pasando por situaciones similares. Y hoy, en Geonoticias, estaremos hablando al respecto. Bienvenidos a Geonoticias con Viviana Arias, Priscila Cardoso y Tiare Muñoz. Hoy estaremos analizando la situación de Perú, la situación respecto a la corrupción que se vive y respecto a los últimos acontecimientos que han sucedido. La corrupción ha sido un tema que ha arrastrado la historia de Perú desde hace años. Diría que desde los tiempos de los incas, donde existía el concepto propio de corrupción, ya que sucedían robos de ganados, de cosecha, y ladrones que se quedaban con más ofrendas de las que correspondían. Era una realidad distinta porque para empezar se desconocía la moneda y el intercambio de esta. Y para terminar, las necesidades de servicio, desde la alimentación hasta el vestido, estaban prácticamente satisfechas. Que el sistema funcionaba y abastecía a casi todos, por lo que difícilmente podemos hablar de corrupción en la sociedad como la que hoy sucede. Hoy la sociedad está pidiendo un cambio y son solo las nuevas generaciones las que pueden crear un país más democrático, revolucionario, tecnológico y poder arrancar de raíz del sistema la corrupción que se ha vivido. La sociedad se ha vinculado al Estado a través de la corrupción. Han habido engaños de distintos políticos y distintos presidentes, y hoy está en manos de los jóvenes crear nuevos partidos políticos, instituciones, jóvenes automáticamente renovados, una generación que olvide todas las trancas de corrupción que han habido en los últimos años. Para entrar en profundidad en el tema, quiero invitar a mi compañera Viviana Arias para conversar sobre los últimos acontecimientos vividos en Perú. Hola Tiare, ¿cómo estás? Hola, bien. Qué bueno. Bueno, el tema que nos convoca hoy creo que es súper importante porque es un espejo tal vez de lo que se está viviendo en la región, que ya ha comenzado a estallar desde el año pasado. Y para explicar un poco lo que pasó en Perú, que fue el último en estallar de los países vecinos, es contarte que el 9 de noviembre el Pleno del Congreso del Perú aprobó la moción de vacancia contra el hoy expresidente Martín Vizcarra, bajo la causal de permanente incapacidad moral. El mandatario fue destituido por 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones. Sobre Vizcarra caen 2 acusaciones, una que es desde el 2014 por soborno, y la segunda moción fue impulsada por la bancada de la Unión por el Perú, UPP, luego de que una investigación revelara que Martín Vizcarra había recibido pagos ilegales cuando fue la máxima autoridad de la región de Moquegua. Martín Vizcarra duró 32 meses en el cargo luego de ser reemplazado por el expresidente Pablo Kuczynski, también destituido por corrupción. Ahí un poco se va mostrando lo que dice Tiare en la introducción, donde nos habla de una seguidilla de hechos de corrupción en el país. La decisión del Congreso fue recibida de distintas maneras. Los partidarios del presidente destituido consideraron que esta era una acción golpista y que estaba disfrazada un poquito de una normalidad institucional, pero que siempre estuvo la idea de sacar a Vizcarra como presidente. Esto desencadenó un estallido social y la gente, al igual que en Chile, sale a las calles a manifestar su descontento. La decisión del Congreso pone de manifiesto la grave crisis política que arrastra el Perú desde décadas. Todos los últimos presidentes han sido acusados por delitos de corrupción durante su estancia o en el cargo e incluso posteriormente a esto. Alberto Fujimori, Alan García, Alejandro Toledo, Ollanta Humala
y el mencionado Kuczynski, que fue el antecesor de Vizcarra. Como resultado de todo esto, asume Manuel Merino de Lama, quien fuera hasta ese momento el presidente del Congreso. Sin embargo, Lama renuncia el día 15 de noviembre, a menos de una semana de haber asumido la presidencia. Y renuncia a la presidencia luego de una masiva protesta que culminaron con la muerte de 2 jóvenes y la renuncia de la mayoría del gabinete del Ministerio peruano. El 17 de noviembre, Francisco Sagasti asume la presidencia del Perú con una votación del Congreso de 97 votos a favor, 26 en contra y 0 abstenciones. Sagasti, ingeniero industrial, será presidente hasta julio del 2021, cuando esté previsto que tome posición el ganador de las elecciones de ese mismo año. ¿Podríamos pensar entonces que el problema no se resuelve solo con sacar a un presidente? Porque la historia del Perú, como nos comentó Tiare, ha sido desde siempre corrupta, al parecer. Entonces, en estas últimas décadas han tenido a lo menos 6 presidentes y todos acusados por corrupción. Entonces, ¿qué significa para Chile y para Latinoamérica esta situación? Esto es un peligro por 3 cosas. Primero, porque la corrupción pareciera ser un denominador común en la región. Segundo, porque los partidos políticos no se hacen cargo de los problemas de corrupción, que también están internamente. Y tercero, porque existe un hastío en la región por los temas de corrupción y una serie de abusos que generan impotencia en la sociedad y se traducen en estos movimientos sociales. Ahora, y lo dejo sobre la mesa, podríamos pensar 2 cosas. ¿Será que Perú ha sido eficiente en la persecución de la corrupción? O tal vez, ¿será que pese a todo, un presidente debería terminar su periodo presidencial? Bueno, yo lo dejo ahí como 2 preguntas que deberíamos reflexionar, comparando con la situación que tuvimos en Chile en octubre del año pasado. Y para tener una apreciación más clara de lo que se está viviendo, Priscila nos tiene una súper invitada que nos va a entregar su opinión desde la interna más profunda, que es su país, digamos. Así es, Viviana, muchísimas gracias. Efectivamente, tenemos como invitada hoy a Diana Canales. Ella no solamente es peruana, es periodista especializada en temas de política y nos va a estar hablando un poco sobre la visión que pueden tener los ciudadanos peruanos respecto a la situación que está sucediendo actualmente en el país. Eh, Bienvenida, Diana, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Hola Priscila, buenas noches. Bueno, saludar a todas las chicas ahí, que las escucho muy bien hablando sobre el tema. Gracias. Bueno, para comenzar, Diana, mira, antes de Sagasti estuvo Manuel Merino y Martín Vizcarra, como bien lo dijeron las chicas anteriormente. Uno renuncia y el otro fue destituido. La pregunta que yo creo que nos estamos haciendo muchos ahora es si hubo un golpe de Estado en Perú. Bueno, muchos han hablado de eso, porque claramente fue un golpe parlamentario, podríamos decirlo así. Si hablamos desde la política pura y dura, sabemos que en Perú existe la inmunidad parlamentaria. Entonces, en ese sentido, él no debiera, si existen acusaciones en su contra, por el caso de soborno que ya sabemos, en su época de gobernador de Moquegua, podemos decir que esto solamente está en una acusación, todavía no hay nada probado ante la justicia, no ha sido condenado, aún no existen pruebas de lo que se le está acusando. El Parlamento vacó bajo el artículo 117 de la Constitución Política, donde lo incapacitan moralmente. Y es esta la excusa que ellos buscan para poder vacarlo. Ahora, si hablamos de este artículo en sí, es un poco complicado encontrar pruebas para que se vea que si realmente él está incapacitado moralmente, porque si este artículo se creó allá por los años 80 y fue
específicamente para el lado mental. No sé si me entienden. O sea, esto incapacitado moralmente era más bien mentalmente por alguna enfermedad. Ahora, aquí lo Mm, están tomando desde la ética, lo están interesante. tomando desde la ética, pero convengamos en que la mitad del Congreso está con causas pendientes, con procesos que han sido parados porque cuentan también ellos con una inmunidad parlamentaria. No se habla de un golpe de Estado porque ocuparon un artículo que no corresponde, es como muy subjetivo. Ellos le buscaron ¿Cómo se como, aprovecharon? exactamente, como que le buscaron el sentido a su, Beneficio. a su beneficio. Hay demasiados favores políticos que están en juego, que para ellos claramente Martín Vizcarra era una piedra en el zapato. En ese sentido se habla de un golpe de Estado. Ya. Y mira, Sí, ahora que mencionas el tema de la corrupción, llama bastante la atención que presidentes anteriores como Toledo, Humala, Alan García y el mismo Vizcarra hayan sido acusados de corrupción. ¿Tú consideras que la crisis que vive actualmente Perú es el resultado de dichas acusaciones? es un cúmulo de cosas, pero claramente la política no da para más. Viene desde la época de Alberto Fujimori, que si recordamos, se fugó del país, Ujú. renunció por fax, Alan García, Sí, Toledo, Humala, todos ellos procesados por el caso Odebrecht, que prácticamente tiene casi toda América Latina metido en estos casos de corrupción. implicado. Sí. Ya sabemos el final de Alan García, bueno, Toledo procesado allá en Estados Unidos, Ollanta Humala con libertad condicional, y podemos ver un sinfín de etcéteras en toda la política peruana. Y ya aquí hablamos de un desorden también en los partidos políticos, porque no es comparándolo con Chile, no hay partidos políticos así como, imagínate, aquí hacen elecciones previas para sacar a un candidato de un partido político. Allá en realidad juntas unas firmas y te puedes inscribir con un partido político. Hay más de Mm. 30 partidos políticos que se postulan cada vez que hay elecciones, y actualmente, si no me equivoco, hay más de 20 partidos políticos Ya. rigiendo Es un país actualmente en el país, multipartidista. y en su mayoría centro derechista, opositor al gobierno del expresidente Martín Vizcarra. Ya. Y bueno, yo me imagino que todavía tienes conocidos, familiares que están viviendo en Perú. ¿Cómo están enfrentando los peruanos, los ciudadanos peruanos, esta crisis política por la que actualmente se enfrenta el país? Uf, bastante, está bien difícil la situación por allá, ya que están atravesando por la pandemia, crisis económica, crisis sanitaria y ahora sumado a la crisis política. Em, yo creo que salió como una luz de esperanza. Creo que muchos compatriotas han sentido de que era el momento de levantar la voz, esto en gran parte también a los jóvenes, a las nuevas generaciones del país. Por mucho tiempo el Perú o el peruano, hablando de la sociedad como peruano, ha estado muy despegada de la política, como que no se interesaba, pero hoy los tiempos han cambiado, porque como que se salió a la luz muchas cosas a raíz de esta crisis. El peruano se está involucrando un poco más, ¿no? Se está Ya. involucrando un poco más en lo que es la política, está en el ojo público ahora todo lo que hagan y dejen de hacer. Creo que eso es bueno para una sociedad, fijarse más en sus gobernantes, siempre estar viendo que hagan las cosas bien. En el hoy, bueno, no hay representatividad política, porque los peruanos ya no los representa nadie, ahora está Francisco Sagasti, Ujú. pero no es, ha quedado como en stand-by, podríamos decir, el reclamo, pero no es una satisfacción para el peruano. Están esperando las próximas elecciones y están pendientes de que exista algún cambio. Bueno, junto con esto ya vienen nuevas peticiones como cambios constitucionales, como que otras reformas, y esto suma y sigue. Ya. Y mira, muchos hablan de un efecto espejo respecto a la situación de Chile, es decir,
que, no sé, se estaría replicando algunas de las situaciones que se viven actualmente acá, y como el reclamo colectivo, por ejemplo, un cambio cultural importante en los jóvenes, la solicitud de un cambio constitucional, etcétera. ¿Realmente esto se siente así? ¿Se puede decir que se tomaron o se tomó como referencia a la situación chilena? Desde hace unos años ya en América Latina se están viviendo este tipo de situaciones donde la sociedad se está levantando, está cansada de, bueno, de sus gobernantes, sus políticos, de la corrupción, de la injusticia, etcétera. Em, y yo creo que viéndolo de esa manera, mira, yo, toda la juventud con la que converso, incluso familia, amistades, amigos, eh, puede que sí. Ahora, esto viene acumulándose hace mucho, al igual que acá en Chile, con el estallido social, pero sí, sí puede ser tomado de ejemplo en el sentido de que Chile está logrando una reforma constitucional que muy difícilmente se podría ver un cambio tan grande en algún país de Latinoamérica. Entonces, en ese Sí. sentido, las personas con las que yo converso, en su mayoría jóvenes, ¿no? Sí, dicen, toman como ejemplo a Chile en el coraje que han tenido para salir a las calles, en la valentía que han tenido para poder seguir y que no sea un efecto Algo momentáneo. momentáneo, exactamente, que permanezca en el tiempo, a pesar de lo que ya sabemos que ocurre entre medio, porque siempre van a haber lados oscuros que se aprovechen de las manifestaciones sociales, como lo que ocurrió en Perú. En 5 días, en 6 días de manifestaciones, bueno, 2 muertos, muchos desaparecidos hasta el día de Sí. hoy, miles de heridos, pero lamentablemente el país está convencido de que la única forma de que sea escuchado es saliendo a las calles a Sí. protestar. Y ya para finalizar, ¿tú consideras que se necesite, que se requiera un cambio constitucional para que pues, la situación realmente cambie? Bueno, hay gente que dice que es ilegítima esta constitución, pues, ya que se hizo en el año, se promulgó cuando estaba gobernando Alberto Fujimori, y Ujú. sabemos cómo fue toda esta historia, que esa constitución dio rienda suelta a todo este modelo neoliberal, que si bien es cierto, ha generado muchos avances nivel país, pero estos avances no llegan a la sociedad. Entonces, quizá podríamos pensar en una nueva constitución enfocado al bien social, enfocado a eso. Ahora, Perú está pasando por una crisis eh, mm, política, pero profunda. Yo no sé qué tendría que pasar, si tendría que partir por la Carta Magna para que esto se erradique, porque lamentablemente están amparados en la Constitución y muchos hablan ya del cambio constitucional donde quieren que se elimine estas inmunidades parlamentarias, esta inmunidad presidencial, ya que mire, independiente que le prueben a un presidente de la República o a un congresista, que tengan pruebas así contundentes para poder acusarlo, esto no puede ser hasta que termine el periodo. Claro, Entonces la gente quiere eliminar estas cosas porque, y así también como el artículo 117, que lo usan como a beneficio de quien lo interpreta. Entonces eso también juega un papel en contra de cualquier presidente, ya que es muy fácil en Perú vacar a un presidente, ya que no cuenta con otra institución que ratifique sus decisiones, porque el Congreso en el Perú es unicameral. No hay quien ponga en duda sus decisiones o quien ratifique algo. Entonces, en ese sentido también podemos decir de que es muy difícil para un presidente de la República gobernar si no tienes apoyo político. Y este es el caso. Ya, bueno, muchísimas gracias, Diana. No sé si quisieras agregar algo más. Bueno, esperando solamente de que el nuevo presidente busque una manera de poder parar un poco o tomar las medidas necesarias para la crisis sanitaria que estamos viviendo y asegurar, lógicamente, unas elecciones limpias. Solamente espero
que esas dos cosas por lo menos pueda mantenerlas hasta el otro año 2021, donde podamos elegir mejor como peruanos. Bueno, Diana, muchísimas gracias. Ella es Diana Canales, como les mencioné, periodista especializada en temas de políticas públicas, quien estuvo hoy de invitada en nuestro tercer capítulo ya de Geonoticias. Y así finaliza el capítulo de hoy. Muchísimas gracias y que estén todos muy bien.